Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Hay una historia verídica importante de la cual usted y yo podemos recibir principios, lineamientos, una ruta a seguir para considerar la temática oportunidad para bendecir. Dice la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre valeroso, valeroso en extremo, pero leproso. Verso 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Hago un paréntesis al final de este versículo. Aproximadamente al tiempo de hoy $3 millones. Continúo, verso 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel oyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. En relación a este tema, dicho sea de paso, acabamos de ver una temática en donde decíamos bendecidos en poco tiempo, y fuimos quienes hayamos puesto en práctica esta palabra, estamos siendo bendecidos por el Señor. Su protección, disfrutamos de ella. Al inicio leía 2 versículos del Salmo número 91 y en ellos decíamos que qué bueno es confiar en el Señor. Y es que, ¿quién no desea ser bendecido? Cuando nosotros decimos: hermanos, ¿quién quiere ser bendecido? Pues todos levantamos la mano, porque claro, todos deseamos ser bendecidos. Creyentes y no creyentes, todo mundo quiere recibir el beneficio del Señor, por supuesto. Y es que en relación a este tema, las personas nos clasificamos en 2 grandes grupos. En aquellos que deseamos ser bendecidos y en aquellos que deseamos ser de bendición. En aquellos que deseamos recibir y en aquellos que deseamos dar. Por supuesto, el segundo grupo es más compacto. Siempre que uno dice quién quiere recibir bendición, se levantan muchas manos, pero cuando se trata de dar, cuando se trata de bendecir a otros, pocas manos se quedan levantadas. Pero Dios permita que en esta ocasión tú y yo podamos permanecer en este segundo grupo de aquellos que quieren bendecir a otros. Finalmente, el cristianismo, tomando como ejemplo la vida de nuestro Maestro, la vida del Señor, quien dio a su Hijo en la cruz, y el Señor Jesús dio del Espíritu Santo. La característica principal del cristianismo es dar. Y si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces por naturaleza
de su presencia en nosotros, tú y yo bendecimos a los demás. Sin embargo, en ocasiones hay algunas cosas que nos quieren detener de que hagamos partícipe esa naturaleza a otros. Hoy vamos a considerar una ruta a seguir a fin de esquivar esas cosas, porque la iglesia ha sido llamada a bendecir. Si tú deseas bendecir a los demás, este mensaje es para ti. Si por alguna razón no lo deseas verdaderamente, este mensaje es doblemente para ti. Para que podamos ser bendecidos, es importante bendecir a otros. Aquí en este contexto, en el contexto de este versículo, yo encuentro por lo menos tres cosas, o a lo largo de este capítulo, veo una gran necesidad, veo una gran petición y veo un gran testimonio. Y quiero desarrollar este mensaje en base a esos tres aspectos. Una gran necesidad, que dicho sea de paso, era una necesidad doble. ¿Por qué doble? Porque pese a que la persona de Naamán, un gran hombre, diríamos del imperio más poderoso en aquel entonces, el secretario de guerra, el comandante militar más importante de ese tiempo a nivel global, a nivel mundial, tenía un problema físico, lepra, pero también, aparte de ese problema exterior, esa lepra no había cura en aquel entonces. Yo no sé si hoy haya avanzado la medicina en esa temática. No tengo noción al respecto, pero lo que sí sabemos en documentos teológicos es que era una enfermedad horrible. Siempre se tenía que estar a distancia, al menos en relación al pueblo del Señor, porque era altamente contagiosa. Y este hombre, Naamán, tenía ese padecimiento externo, pero también tenía una problemática hacia el interior de su corazón. Era una persona orgullosa. Más adelante vamos a verlo con claridad, porque aflora ese orgullo, esa falta de humildad. Por supuesto, quizás el rango, quizás esa posición de altura había ocasionado, deteriorado su interior. Y la lepra, en la palabra del Señor, principalmente en el Antiguo Testamento, es una simbología del pecado que sigue avanzando. Y tenía entonces una problemática doble, exterior e interior. Una gran necesidad física y de pecado también. Vivía en un ambiente pues de pecado, porque usted nota en el primer versículo que leímos, él se presenta delante de su señor, del rey de Siria, y dice la Biblia que lo tenía en alta estima. Y qué bueno que la gente nos tenga en alta estima. Pero el punto es que nos dice por qué lo tenía en alta estima. No solamente era por su persona, de hecho no era por su persona, sino por los éxitos que le había provisto a su imperio, a su reinado. Y es que en el mundo así es. El mundo te toma en cuenta en base a lo que tú puedas hacer por ellos. Por eso es diferente al cristianismo. El cristianismo lo que vale es el corazón de la persona. Lo que debe valer es el corazón de la persona. Por eso no hay distingo social, no hay distinción económica. Pero en el mundo es diferente. Según tus habilidades, según lo que tú puedas aportar, es la estima que se te va a entregar. Vivía en ese ambiente de pecado que te estima si le conviene. Sus virtudes, porque era valeroso, y claro, para estar al frente de un ejército y ofrecer victorias a un reino, se tiene que ser valeroso, y valeroso en extremo.
Y esa alta estima de la cual él disfrutaba y ese valor, esa virtud que él tenía, eran opacadas por la lepra. En el mundo se pueden tener virtudes. Hay gente que es altruista, hay gente que hace cosas buenas, pero sigue estando ahí la lepra, sigue estando ahí el pecado. Y entonces ese pecado ahoga las virtudes delante de Dios. Por eso el Señor nos dice, aunque era valeroso, aunque estaba en alta estima, aunque era un hombre grande, tenía lepra. Había pecado en él. Había una gran necesidad. El rango social no significa nada para Dios si aún estamos leprosos o si aún estamos en pecado. Por eso había una enorme necesidad, doble o triple. Y en nuestros días estamos viviendo esa gran necesidad. En todas las clases sociales, gente virtuosa, gente con cosas buenas. Sin embargo, sigue estando en pecado, sigue sin recibir a Jesús en su corazón, sigue estando ahí. Algunos incluso me han llegado a decir, pero pastor, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago cosas malas. Se puede ser muy virtuoso, pero se puede estar aún en pecado. Por eso, si nosotros distinguimos esta necesidad hacia nuestro exterior en las personas, vamos a poder entender lo que sigue de este mensaje. Ahora bien, si nosotros estamos dentro del grupo de esas personas que aunque tengamos virtudes, aunque hagamos cosas buenas, pero si no hemos recibido el sacrificio de Jesucristo en nuestro corazón, doblemente es esta palabra para nosotros. Una gran necesidad, pero más adelante viene una gran petición, una petición llena de nobleza. Hay una problemática, hay que solucionarla, esa necesidad, y alguien levanta la mano. Bendito sea Jesucristo por aquellas personas que le dicen al Señor, Señor, heme aquí. Sé que hay mucho problema, hay mucha necesidad, hay mucho trabajo en tu obra. Yo quiero ser de ese grupo que dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Por eso la Biblia dice que es mucha la mies, pero pocos los obreros, porque se reduce el grupo de personas que ven las oportunidades para bendecir a otros. De hecho, no todos lo entienden. El mismo rey de Israel, el rey que estaba sobre el pueblo del Señor, no lo entendió así. Un líder no lo vio de esa manera. Cuando recibe la carta por parte de Naamán, en lugar de verla como una oportunidad para ayudarlo, lo ve bajo una óptica diferente. Lo ve bajo esa perspectiva negativa, en donde incluso hace todo lo contrario. Dice, parece ser que ellos quieren guerra contra nosotros. Y nada que ver. Y es que cuando nosotros no estamos en el Espíritu, cuando nuestra mentalidad no está conectada día con día con el Espíritu Santo, qué fácil es que afloren nuestros pensamientos carnales. Vemos lo que deberían ser oportunidades, lo vemos de manera distinta. Incluso hasta nos molestamos, porque dice la Biblia que dijo él, que acaso cree que soy Dios para matar y dar vida, para sanar a este leproso. Y se rasgó sus vestiduras. Qué triste es formar parte del pueblo de Dios, y doblemente más triste ser líder en el pueblo de Dios y no entender la necesidad imperante que hay en el mundo. No ver las oportunidades para bendecir a otros, y lejos de ellos, en lugar de ayudar, retirarnos del escenario bajo un argumento creado por nosotros mismos.
Dios guarde nuestro corazón. Porque no todos lo entienden así. De hecho, lo podemos ver en las acciones propias de cada una de las personas. Aquellos que levantan la mano y aquellos que huyen para bendecir a otros o de bendecir a otros. Pero en el versículo número 8 se escribe algo maravilloso. Dice la Biblia, cuando Eliseo, el varón de Dios, y yo subrayo esta expresión, el varón de Dios, y entre paréntesis anotamos que era una persona consagrada al Señor. Era una persona que estaba ahí en la presencia de su Dios, que día con día oraba a su Señor. Por eso se escribe varón de Dios. Y esto es algo muy maravilloso. Continúa diciendo el texto, cuando el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¡Aleluya! Que vengan a mí, o dile que venga a mí y él sabrá que hay profeta en Israel, que Dios sigue obrando maravillas. El poder de Dios no se ha cortado, pero para ello se necesita la expresión inicial del versículo, varón de Dios, aleluya, porque es la única manera en la cual tú y yo podemos distinguir la necesidad en otros y verla como una oportunidad para ayudar. De otra manera, no se podrá. La perspectiva del creyente no está en base a sus pensamientos, a su óptica de vida, está en base a la presencia de Dios en su vida, en su corazón. Su actuar está conectado, está relacionado directamente a la presencia de Dios. Si hay presencia de Dios, el hombre, la mujer, el niño, el anciano, la persona, el creyente que es de Dios, va a actuar en consecuencia. Poca presencia de Dios, pocas formas de aprovechar las oportunidades para ayudar a los demás, porque el egoísmo va a intentar crecer en nosotros y necesitamos estar a los pies de Cristo en oración para que crezca Cristo en nosotros y no seamos nosotros los que impongamos nuestra voluntad, sino que su voluntad sea en nuestras vidas. Aleluya. Entonces, Eliseo aquí representa a ese grupo de creyentes del cual considerábamos en la introducción, ese grupo reducido de personas que ven las oportunidades para ayudar a los demás. Y ese grupo se llama iglesia. Por eso dice la palabra del Señor, ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos van por él. Pero angosto, estrecho, es el que conduce a la vida eterna y pocos. Es reducido el grupo que va aprovechando las oportunidades que le permite el escenario para poder bendecir a los demás. Hoy vivimos en un escenario complicado, en un escenario que nos ofrece, nos empuja, nos habla, nos grita que hay necesidad. Pero ¿cuál es el actuar de la iglesia? ¿Cuál es el actuar del creyente? ¿Qué oportunidad estamos viendo nosotros para ayudar a los demás? Para presentarlos en oración, para bendecirlos quizás físicamente. Eso corresponde a una respuesta que quizás nosotros quisiéramos decir, pero no está en base a lo que dijéramos, sino en base a lo que hacemos. Pero hoy su bendita palabra puede modificar, reestructurar nuestra forma de pensar para alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Él. Aleluya.
Eliseo representa pues ese grupo de creyentes que buscan la oportunidad para bendecir a otros a fin de que el nombre de Dios sea glorificado, porque no es nuestro nombre. Cuando nosotros deseamos genuinamente ayudar a los demás en el escenario de que sea Cristo quien reciba los reflectores, seremos bendecidos, seremos usados de una manera maravillosa, seremos usados con el poder del Espíritu Santo. Pero si tú y yo queremos que esos reflectores nos apunten a nosotros, escaseará el poder de Cristo. Eliseo, en otras palabras, representa la iglesia verdadera del Señor. Cuando digo la iglesia verdadera, me refiero a la iglesia invisible, a la cual únicamente Dios conoce. Habrá un momento en que esa verdadera iglesia será arrebatada por el Señor. Amado mío, puede haber muchas personas que se congregan, pero algunos lo hacen solamente por satisfacción de la conciencia propia. Otros no lo toman de una forma muy light, como decimos. Pero la iglesia verdadera siempre busca honrar al Señor Jesús, porque sabe que no es dueña de sí misma, sino que le pertenece a Él. Él es su Señor. ¡Aleluya! Y estamos representados ahí en Eliseo, levantando la mano diciendo: dile que venga a mí. Yo conozco a alguien, como decirlo así. Yo conozco a alguien, así diría la muchacha. Yo conozco a alguien en Samaria que conoce a alguien que puede ayudarle. ¿Cuántos de la iglesia, cuántos que están recibiendo esta señal pueden decir: Señor, mándalos a mí? Yo te conozco, yo sé que eres poderoso para ayudarles, yo sé que puedes escuchar nuestra plegaria. Y dice el texto: mándalo a mí, para que sepa que hay profeta, sabrá que hay profeta en Israel. ¡Qué compromiso! ¡Wow! ¡Qué fe! Imagínate la fe de este hombre con un leproso. Mándalo a mí, dicho a un rey. Manda a este hombre, al hombre valeroso, a Naamán. Sí, el hombre más poderoso a nivel global, militarmente hablando. Mándalo a mí. Y quizás el rey podría decir: ¿y qué pasaría si no sucede nada? ¿Qué pasaría si haces una oración y no pasa nada? Pero es maravilloso saber que hay personas llenas de fe, que siguen confiando en un Dios poderoso, en un Dios verdadero, no en un Dios únicamente que figura en unos textos escritos, sino uno que figura en la realidad. Un Dios que es real, y por eso es Dios, porque es todopoderoso. Y poder decir: Señor, aquí está tu iglesia llena de poder, de tu poder, Espíritu Santo, para cuando existan estas oportunidades podamos levantar nosotros la mano y decir: Señor, tu iglesia sigue confiando en el poder maravilloso de tu Espíritu Santo. Manda por favor a la gente aquí. Nosotros queremos ayudarle, pero el Señor quizás diga: pero es que tienen lepra, es que tienen una enfermedad muy difícil. Aún así quieres ayudarlos. Dice la Biblia que después de esta gran petición que conlleva una posición de fe en el Señor, una seguridad en el poder de Dios, dice la Biblia que Naamán fue hacia él. Observa los siguientes versículos. Y vino Naamán, verso 9, con sus caballos y con su carro.
Hago un paréntesis. Al día de hoy diríamos, llegó quizás en un helicóptero, definitivamente. Y llegaron los demás helicópteros de la Guardia Nacional, del Ejército Nacional. Se bajó toda su escolta. Quizás se pusieron en posiciones estratégicas porque un gran hombre iba a descender de su aeronave, del helicóptero. Y toda su comitiva llegaron ahí, su escolta, como dice el verso, con sus caballos y con su carro. Estamos hablando del hombre más poderoso militarmente de aquel entonces. Yo no sé a quién podríamos, si un secretario de Estado, al tenor militar, se presenta en una ciudad, hacen un operativo impresionante. Imagínate en aquella humilde casa, el ruido que llegó, se presentaron ahí, y continúa diciendo el versículo, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Fartar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí que conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Quizás diciendo, aquí traigo $3 millones. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Qué gran testimonio, qué maravilloso. Cuando llega este hombre de guerra y se presenta, ni siquiera sale el profeta. Manda a alguien a decirle, dile que haga esto. Y Naamán se va enojado, porque él estaba acostumbrado a otro tipo de reconocimientos. Y cuando decide obedecer, porque ahí estaba el milagro. El Jordán, por supuesto, a diferencia de los ríos de Damasco que se mencionan aquí, que eran aguas cristalinas, el Jordán tenía aguas turbias. De ninguna forma tenía propiedades curativas. Jamás de los jamases se iba a poder decir que hubo propiedades, quizás por la ciencia cristiana, etcétera, que había propiedades en ese río que pudieran limpiar de la lepra. Jamás, todo lo contrario. Para que Naamán entendiera que toda la gloria, que el milagro, toda su gloria lo recibe el Señor de señores. No había ninguna otra opción para decir otra cosa. Por eso cuando se le da esta instrucción, era direccionada para que él obedeciera y aprendiera la humildad. Porque cuando uno obedece en humildad, la palabra generada, entonces se provee el milagro y hay un gran testimonio. Y luego en gratitud llega y le ofrece presentes a Naamán y le dice, no, de ninguna manera. Estoy en la presencia de Dios y te digo que no recibiré nada. Y le instaba a que lo recibiera. Si Naamán hubiese recibido el presente, invalida toda la operación de gracia que está generando este pasaje para nuestros tiempos. Porque
Eso indicaría que los milagros, las señales solo estarían al alcance de aquellos que tienen recursos. E invalida entonces la operación de gracia. Dios no cobra por sus servicios. La iglesia no debe de cobrar por los servicios. Todo esto, lo que Dios hace por medio de ella, es por la gracia y misericordia de Él. Aleluya. Qué gran testimonio de este hombre, que hoy podemos aprender. Y qué triste es que haya personas que, aprovechando su servicio, se presentan delante de los Namáns de hoy buscando el beneficio. Ese no es un buen testimonio. Dios guarde el corazón de la iglesia y podamos bendecir, ver las oportunidades que hay para ayudar a otros. Finalmente hay algo que es digno de notarse. ¿Te fijas? Fue direccionado al Jordán, un río en ese entonces que no tenía atractivo. Nadie quería ir a ese río, al Jordán. Sus aguas eran turbias, chocolatosas en ese entonces. Y cuando estudiaba esto, venía a mí el texto que viene en Isaías 53:2. Subirá, hablando de Jesús, cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. El Jordán representa el Calvario. Tú y yo debemos entonces direccionar al Calvario a las personas. Ahí donde fluye sanidad, donde fluye bendición, donde no hay otra opción de decir que no ha sido algo más que la gracia y la misericordia de Dios actuando en la vida de otros. Sinceramente, ¿deseas bendecir a los demás más que recibir tú la bendición? Felicidades. Pero si por alguna razón tu pensamiento aún estaba en la carne, hoy es tiempo de pedir la ayuda del Padre. ¿Qué te parece si ahí donde estamos hacemos una oración para pedir a Dios de su ayuda, para que nos guarde y que veamos estas oportunidades que nos da este escenario para ayudar a otros, para bendecir a los demás? Ahora podemos tomar un teléfono y marcarle a las personas que están en necesidad, quizás física, que están con mucho miedo, y hacer una oración por ellos, etcétera. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra direcciona nuestra vida. Tu palabra modifica la estructura de nuestro pensamiento, Señor, adaptándola, configurándola, Señor, a ella. Gracias, Padre. Te rogamos que tu Espíritu Santo fluya en nuestra vida, Señor. Y que al igual que tú cuando anduviste aquí en este lugar, en esta tierra, siempre viste oportunidades, incluso las generaste, las buscaste para bendecir a otros. Podamos nosotros como iglesia, Señor, tomar nota de ello, Señor, y buscar, pedirte de todo corazón que nos ayudes a aprovechar estas oportunidades y generarlas, levantar la mano y decir: yo quiero bendecir a los demás. Bendice a tus hijos, Padre, y que mediante este mensaje, Señor, sanidad fluya, Señor, en sus cuerpos. Protección fluya, Señor, porque tu palabra es bendita. Fluya bendición hacia sus vidas. Todo hogar necesitado, Señor, tu presencia se haga una realidad, Señor, y dé satisfacción, Señor, a esa necesidad. Donde había temor, Señor, sea sustituido por la paz que solamente tú sabes dar. Ayúdanos, Jesús, en estos tiempos de dificultad, para honrar tu nombre, y a ti sea toda gloria. Amén y amén.